¿Sabes quién tuvo el valor de tentar a Jesús en el desierto? No estamos hablando solo de hambre o de soledad. Fue mucho más que eso. Aquello fue una batalla espiritual real, invisible a los ojos humanos, pero decisiva en el mundo espiritual. Jesús, débil en el cuerpo, aislado por 40 días, fue confrontado por una entidad oscura que conocía profundamente las Escrituras y la naturaleza humana. Pero ¿qué pasaría si el tentador no fuera solo el diablo tal como siempre lo hemos escuchado? Y si fuera alguien aún más antiguo, más astuto, más manipulador, un ser que ya había engañado a ángeles, reyes e incluso a la primera pareja de la humanidad? Créelo, esta historia bíblica oculta algo que muchos evitan comentar. La figura que se presentó ante Jesús en el desierto no usaba cadenas, cuernos, ni una apariencia aterradora. Usaba palabras, estrategia, duda. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? Que hoy sigue usando las mismas armas. Las tentaciones que enfrentó Jesús siguen vivas, disfrazadas de éxito fácil, de atajos espirituales, de propuestas irresistibles. ¿Cuántas veces has escuchado esa voz interior que dice, mereces más, nadie está viendo? ¿Para qué esperar en Dios? El desierto que enfrentó Jesús es el mismo que muchos de nosotros enfrentamos cada día. Emocional, espiritual, silencioso y peligroso. Por eso, entender quién realmente se atrevió a desafiar al Hijo de Dios no es solo conocer una historia, es aprender cómo resistir en nuestros propios momentos de debilidad. Descubre ahora quién fue ese ser y qué revela esta batalla sobre las luchas invisibles que enfrentamos hasta hoy. Antes de continuar, aprovecha para suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Si te gusta el video, deja tu like. Eso nos ayuda mucho a saber que quieres ver más temas así. Y no olvides comentar aquí abajo. ¿Qué parte te llamó más la atención o qué te gustaría que abordemos en los próximos videos? Comparte también con tus amigos y familiares para que este mensaje llegue a más personas. Ahora, sigamos con la historia. En el corazón del árido e implacable desierto de Judea, Jesús caminaba solo, su cuerpo debilitado por 40 días y noches de ayuno. Cada paso arrastraba un peso que trascendía lo físico. Era el peso de una misión celestial y la profunda conciencia de la responsabilidad que llevaba. La luz intensa del sol castigaba la tierra seca y agrietada, y el viento cálido susurraba secretos antiguos, mientras el silencio absoluto parecía resonar algo más allá de la comprensión humana. Jesús, conocido por pocos en ese momento, no era solo un hombre, era el Hijo de Dios, recién bautizado, envuelto en un aura de propósito divino, enfrentando el aislamiento para prepararse para lo que estaba por venir. El hambre apretaba como un puñal invisible, martillando en su cuerpo cada vez más exhausto, pero su mente y espíritu permanecían firmes, como si se alimentaran de una fuente invisible y eterna. En su alma, una paz profunda e inusual contrastaba con la dureza del desierto, un silencio espiritual que acogía dudas, miedos y también la certeza de que algo trascendental estaba a punto de suceder. Se arrodilló en el desierto, el rostro marcado por la sombra del cansancio, pero los ojos reflejaban una llama inextinguible, la llama de la fe que no se tambalearía, incluso ante las pruebas más crueles. El cielo sobre él parecía un manto infinito de azul, pero el aire cargaba una presión casi palpable, si el mismo universo contuviera la respiración ante lo que estaba a punto de revelarse. El desierto no era solo un espacio físico, era un terreno espiritual, donde fuerzas invisibles se enfrentaban en un duelo silencioso y mortal. Jesús sentía esa presencia, un frío cortante que no venía del viento, una inquietud que penetraba el alma. A pesar de eso, su confianza en la voz interior y en la palabra divina
era como un escudo invisible que lo mantenía firme contra las sombras que amenazaban derribar su fe. En ese momento, cuando el cuerpo parecía a punto de sucumbir, una figura comenzó a aparecer en la distancia, moviéndose con una calma perturbadora, casi etérea. Era él, el tentador, aquel que desafiaba al cielo y al hombre, usando astucia y engaño como armas. Sus ojos, profundos y cargados de un brillo que no pertenecía a la luz natural, se fijaron en Jesús con una mezcla de desprecio y fascinación. Cada paso que daba parecía marcar la tierra con una sombra pesada, como si todo el desierto se inclinara ante su poder. El corazón de Jesús latió acelerado, no por miedo, sino por la conciencia de la importancia de ese momento. Él sabía que esa prueba no era solo sobre hambre o dolor físico, sino una batalla espiritual que definiría el rumbo de su misión y, de cierta forma, el destino de la humanidad. El silencio del desierto fue roto por la primera palabra del tentador, suave y cargada de promesa. Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. La voz no solo llevaba un desafío, sino también una seducción profunda, apelando al sufrimiento del cuerpo que clamaba por alivio. Jesús alzó la mirada con una calma que desafiaba la tormenta interior que el tentador intentaba despertar. En su corazón, las palabras de las Escrituras resonaban con fuerza. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Su voz fue firme, como un río que no se detiene, y con autoridad respondió: no tentarás al Señor tu Dios. La atmósfera en el desierto pareció tensarse, como si el aire mismo contuviera el aliento, observando aquel enfrentamiento que trascendía lo visible. El tentador, sin perder la compostura, cambió su táctica, deslizando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, y con tono seductor propuso un nuevo desafío. Si realmente eres el Hijo de Dios, lánzate desde lo alto del templo, porque está escrito que sus ángeles te protegerán y no permitirán que tropieces. Esa invitación al riesgo buscaba sembrar dudas y orgullo, tentando a Jesús a poner a prueba la fidelidad divina con un acto espectacular. Pero Jesús, imperturbable, replicó con la certeza que solo quien conoce la verdad puede tener. También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. El tentador frunció el ceño, como si no esperara tanta resistencia, pero su astucia no disminuyó. Cambió de táctica una vez más, elevando su voz y llenándola de promesas y poder. Todo este reino y su gloria te daré, si te postras y me adoras. Aquella oferta contenía la tentación suprema, el poder sin sacrificio, la gloria sin la cruz. Era una invitación a abandonar el camino del dolor y la entrega, a tomar el atajo de la soberbia y el dominio. Sin embargo, Jesús permaneció firme y su respuesta fue definitiva. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. En ese instante, el desierto pareció oscurecerse por un breve instante, como si una sombra inmensa hubiese atravesado el cielo. Las fuerzas que se enfrentaban no eran visibles, pero su presencia era tangible. Jesús sintió el peso de aquella batalla que no era solo suya, sino de toda la humanidad. Cada palabra que pronunciaba era un escudo contra la oscuridad, y cada rechazo a la tentación un paso hacia la luz. En su interior, una paz inquebrantable comenzaba a crecer, a pesar del agotamiento y la soledad. El tentador, viendo que sus intentos habían fracasado, hizo una última apuesta. Intentó atraer a Jesús hacia la desesperación, al aislamiento absoluto, recordándole la soledad, la incomprensión y el sufrimiento que le esperaban. Pero Jesús, con la fuerza que solo la fe verdadera otorga, resistió. Su mirada, fija en el horizonte, reflejaba una determinación y una esperanza que ni siquiera el más antiguo de los adversarios podía romper.
Con el paso de las horas, la intensidad de la confrontación fue disminuyendo. La figura del tentador comenzó a desvanecerse entre el aire caliente y seco del desierto. Jesús, aún arrodillado, sintió que una nueva etapa de su vida espiritual comenzaba. La prueba no había sido solo física, sino la afirmación de un propósito inquebrantable, una entrega total al plan divino que había de cumplirse. Al caer la noche, el desierto cambió su rostro. El frío reemplazó al calor abrasador y la calma parecía regresar al vasto paisaje. Jesús se incorporó lentamente, el cuerpo debilitado pero el espíritu fortalecido. Sabía que aquella batalla, aunque concluida por entonces, era solo el inicio de una misión mucho mayor, una misión que marcaría la historia de la humanidad para siempre. El silencio que siguió a la retirada del tentador fue pesado y profundo, como el susurro de un secreto que solo el desierto podía guardar. Jesús se quedó inmóvil, sus pensamientos recorriendo cada momento de aquel encuentro que parecía haber durado una eternidad en unas pocas horas. Sentía el cuerpo cansado, la piel agrietada por el sol, pero su espíritu irradiaba una nueva fuerza, una luz interna que había sido templada en el fuego de la tentación. En medio de la soledad, comenzaron a aflorar recuerdos de su infancia en Nazaret, las enseñanzas de su madre y la voz de Juan el Bautista proclamando su destino divino. Era como si toda su vida hubiera sido un camino trazado para ese momento, un sendero que requería no solo sacrificio, sino una confianza absoluta en el Padre. Jesús sintió un estremecimiento profundo, una mezcla de humildad y determinación que lo llenó de paz. Las estrellas comenzaron a aparecer una a una sobre el cielo despejado del desierto. La vastedad del firmamento le recordó la inmensidad del propósito que llevaba dentro. En ese momento, comprendió que la batalla que había librado no era un episodio aislado, sino el preludio de una lucha continua contra las fuerzas que buscan apartar a la humanidad del amor y la verdad divina. La victoria no se mediría en poder terrenal, sino en la fidelidad al llamado divino. Con el amanecer, Jesús se puso en pie, su cuerpo marcado por el sacrificio, pero su alma resplandeciente. Sabía que el regreso al mundo no sería fácil. El camino estaría lleno de pruebas, incomprensiones y dolor. Pero también sabía que no estaba solo. La presencia del Padre y la guía del Espíritu Santo eran su fortaleza. Aquella experiencia en el desierto le había revelado de manera definitiva la naturaleza de su misión y la importancia de la fe como escudo y espada. Mientras caminaba hacia la aldea más cercana, una nueva calma lo envolvía. No era la tranquilidad de quien ha evitado la tormenta, sino la serenidad de quien la ha enfrentado y ha salido fortalecido. La historia de aquel día en el desierto, aunque silenciosa para los ojos humanos, resonaría eternamente en el corazón de quienes buscan la verdad y la luz en medio de las pruebas. La noticia de la ausencia de Jesús en las aldeas y sinagogas empezó a circular rápidamente entre la gente. Algunos se preguntaban si había desaparecido o si había abandonado su misión. Sin embargo, aquellos que lo conocían más de cerca notaron un cambio sutil pero profundo en su semblante y en su manera de hablar. En sus ojos había una claridad y una determinación que antes no estaban, como si hubiera atravesado una barrera invisible hacia una comprensión más elevada. Los discípulos, al reencontrarse con él, percibieron esa transformación con asombro y respeto. En las palabras de Jesús se sentía ahora la autoridad de quien ha visto y resistido el mal, de quien conoce las tentaciones más oscuras y ha decidido no sucumbir. En sus enseñanzas, la firmeza de la fe y la importancia de confiar en Dios se hicieron pilares centrales, reflejo de la experiencia vivida en el desierto. Pero no todos entendían aquel cambio.
Algunos fariseos y líderes religiosos que esperaban un Mesías conforme a sus propias expectativas de poder y dominio, comenzaron a murmurar y conspirar. Para ellos, la idea de un Salvador que resistía la tentación y predicaba la humildad y el amor era difícil de aceptar. La batalla espiritual que Jesús había librado en soledad en el desierto empezaba ahora a manifestarse en el escenario público. En medio de esas tensiones, Jesús continuó su camino, sabiendo que las tentaciones no terminarían con la experiencia en el desierto, sino que serían constantes a lo largo de su misión. Su fortaleza no residía en evitar el mal, sino en enfrentarlo con la palabra y la fe. Cada paso dado era un testimonio de que la lucha espiritual está presente en la vida diaria de todos los que buscan vivir según la voluntad divina. Con el tiempo, la historia de aquel encuentro en el desierto se fue transmitiendo entre sus seguidores, no solo como un relato de resistencia, sino como un ejemplo vivo de cómo la fe puede superar las pruebas más difíciles. Esa historia sigue siendo un faro para quienes enfrentan sus propias batallas internas, recordándoles que la victoria sobre la tentación está al alcance de quien se aferra a la verdad y al amor de Dios. A medida que Jesús avanzaba en su ministerio, cada encuentro con las personas se teñía de una nueva profundidad espiritual. Su mirada, cargada de compasión y firmeza, parecía atravesar más allá de lo visible, llegando al corazón de quienes lo escuchaban. En cada palabra pronunciada se sentía la convicción de quien ha vencido la sombra y camina en la luz, ofreciendo un refugio para los afligidos y una guía para los perdidos. Los momentos de oración y retiro, aunque breves, se volvieron esenciales para renovar su fortaleza. En esos instantes de comunión con el Padre, Jesús recordaba la prueba del desierto, y en ella encontraba la fuente de su resistencia. Sabía que, aunque la batalla inicial había concluido, la lucha espiritual no cesaría hasta el cumplimiento total de su misión. Los discípulos, cada vez más conscientes de la magnitud del llamado que seguían, se esforzaban por comprender el significado profundo de las palabras y acciones de Jesús. Para ellos, aquella experiencia en el desierto era un misterio que, poco a poco, comenzaban a desentrañar, comprendiendo que la verdadera victoria residía en la entrega total y la fidelidad inquebrantable. Sin embargo, el mundo exterior seguía siendo un escenario de conflictos y desafíos. Las fuerzas que se oponían a la voluntad divina no descansaban, y la presencia de Jesús despertaba tanto esperanza como rechazo. La tentación, ahora visible en la forma de persecuciones, críticas y calumnias, se manifestaba con una crudeza diferente, pero igualmente peligrosa. A pesar de todo, la luz que Jesús irradiaba no se apagaba. En cada acto de amor, en cada milagro, en cada palabra de consuelo, se manifestaba la fuerza que había sido forjada en el silencio del desierto. Aquella experiencia, que parecía un momento de vulnerabilidad extrema, se había convertido en la piedra angular de una fe que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Con el paso de los días, la historia de la resistencia de Jesús en el desierto se convirtió en un faro para muchos. Aquellos que enfrentaban sus propias pruebas comenzaron a ver en su ejemplo una fuente de esperanza y fortaleza. La comprensión de que la tentación no era el fin, sino una oportunidad para crecer en fe, transformó corazones y almas. En las noches silenciosas, cuando el cansancio físico parecía querer doblegar su espíritu, Jesús recordaba cada momento vivido en el desierto, el calor abrasador, la soledad inmensa, la voz del tentador susurrando en su oído. Pero, sobre todo, recordaba la palabra del Padre, firme y clara, que lo sostuvo y le dio fuerzas para seguir adelante. Aunque muchos no entendían la profundidad de su lucha interna,
Aquellos que se acercaban a él con sinceridad sentían la presencia de algo más grande, una luz que iluminaba incluso los rincones más oscuros del alma humana. Jesús, con humildad y amor, se convirtió en el camino, la verdad y la vida para todos los que buscan la redención. A lo largo de su misión, la batalla espiritual continuó manifestándose, pero la victoria inicial en el desierto fue el cimiento inquebrantable sobre el que se apoyó. Cada prueba, cada dificultad, era enfrentada con la misma fe y determinación que lo sostuvieron en aquellos 40 días y noches. Finalmente, el recuerdo de aquella experiencia quedó grabado no solo en la historia, sino en el corazón de todos los creyentes. Un recordatorio eterno de que, aunque las sombras puedan acechar, la luz de la fe es capaz de disiparlas y guiar hacia la salvación. La jornada de Jesús en el desierto, con su carga de pruebas y revelaciones, sigue inspirando a quienes enfrentan sus propias tentaciones y desafíos. Es una invitación a confiar en la palabra divina y a mantenerse firmes, porque en esa resistencia está la verdadera libertad. Así, el desierto dejó de ser solo un lugar de soledad y sufrimiento para convertirse en un símbolo de transformación y esperanza, un lugar donde la fe es probada y fortalecida y donde el hombre puede encontrar la fuerza para superar incluso las pruebas más oscuras. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este video tocó tu corazón, no olvides darle like y compartir este mensaje de fe con quienes lo necesiten. Suscríbete al canal para que sigamos juntos en este camino espiritual. Déjanos un comentario y cuéntanos cómo esta palabra te ha impactado. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.